Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos, como siempre, en estos días reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Es uno de los evangelios maravillosos que tenemos aquí. No nos olvidemos que el destinatario es un judío, es decir, una comunidad judía que conoce muy bien la Tanakh, es decir, la Torá, los Nevi'im y los Ketubim, las tres partes de la Biblia hebrea. Torá, que significa ley, Nevi'im, plural de Nabi, que significa profetas, y luego los Ketubim, Katav, que significa escribir, los escritos. Entonces, estas tres partes que nosotros tenemos, ciertamente que son los elementos básicos para entender el Nuevo Testamento. Por eso que yo siempre les digo a las personas, en nuestros cursos bíblicos, lo primero que tenemos que hacer, y cuando escuchamos que existe en algún lugar algún curso bíblico sobre la introducción a la Biblia, nunca lo perdamos. Procuremos estudiar, escuchar todo lo que es la introducción, porque esa nos da la base general para entender después los aspectos particulares. Lastimosamente, entonces, con toda esa influencia de sectas, protestantes, etc., muchas veces nos hacen creer y pensar que lo que está escrito hay tal cosa, tal palabrita, sacando del contexto, sin entender, ¿verdad?, lo elemental y lo fundamental dentro del texto bíblico. Entonces, uno lo toma como una cuestión mágica, porque está escrito. Siempre la gente me dice, padre, en el Apocalipsis está escrito tal cosa. Hoy comas en Andrés Shaipico y tal cosa, y viste, y díjolo, y iba a ver, y haylo tal cosa, y esto y aquello. ¿Entienden? O sea, ese es no entender verdaderamente un escrito sagrado. Eso es no entender. Por eso es que tenemos que estar atentos. No nos dejemos llevar así simplemente de una forma, entonces, sin la conciencia, sin la capacidad de reflexión. Eso es ignorancia realmente. Y por eso que tenemos que hacer estos cursos bíblicos. Tenemos que pensar, tenemos que escuchar, tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que reflexionar cómo esta comunidad que se encontró con la persona de Jesucristo comenzó a reelaborar todo el judaísmo. Por eso estamos diciendo Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim. Y desde ahí entonces le da la fuerza a la presencia del Nuevo Testamento.
Nuevo Testamento, nueva alianza, cumplimiento de aquello que Dios había prometido. Entonces tenemos que estar atentos, tenemos que buscar lo esencial y lo fundamental, queridos amigos, para poder darle también sentido a todo lo que nosotros después decimos como cristianos estamos procurando vivir. Y eso es lo que encontramos aquí, ¿verdad? Y por eso incluso en el versículo 20, ¿sí? Del capítulo 5, nosotros ya leíamos y nos decía, ¿verdad? El evangelista, les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y de los fariseos, no entrará en el reino de los cielos. Es decir, te toma como base, como fundamento, lo que ellos ya tienen. ¿Y qué es lo que tienen? Y tiene el judaísmo, tienen el Antiguo Testamento. Y ahora viene la nueva exigencia como cumplimiento de lo que Dios justamente nos propone y nos está trayendo. Tampoco olvidemos que ya hemos hecho nuestra introducción, que el capítulo 5, 6 y 7 principalmente son 3 capítulos donde encontramos la propuesta de Jesús. Este es el producto, este es el que yo te estoy ofreciendo, esto es lo que yo te quiero, entre comillas, vamos a decirlo así, te quiero vender. Esto es lo que te quiero entregar, esto es lo que te quiero regalar, esto es lo que vengo aquí a presentarte, hijo querido. Después vamos a ver, ¿verdad? El capítulo 8 y 9 que va como una respuesta a esto, ¿verdad? O una demostración a esto. ¿Y qué clase necesitamos de apertura del corazón para poder responder a estos capítulos, ¿verdad? El 5, el 6 y el 7 ante la propuesta del Señor. Y veamos un poco, vamos a seguir, ¿verdad? Porque nosotros hemos comenzado anteriormente con el capítulo 6, del 1 al 18 queremos leer. Y aquí se nos presentaba directamente sobre la limosna, nos habla, la limosna. Esa también va a ser una palabra muy importante que tendremos que ir aprendiendo porque es una palabra griega, elemosina, que en realidad significa donarse. Donación quiere decir. Darme completamente, quiere decir la palabra limosna. Ñandente como siempre, ¿verdad? Porque toda palabra también se va enriqueciendo con otros significados en la medida en que se va utilizando. Recuerden que la lengua es una cuestión viva. La lengua es viva, ¿eh? La lengua es viva en el sentido de que va asumiendo nuevas significancias. Yo les puedo decir una cosa muy interesante, ¿verdad? Porque yo cuando salí del país, ya hace ya unos cuantos años, ¿verdad? Y como estuve más o menos 20 o más, ¿verdad? Si vamos a sumar la teología y la filosofía, como yo tenía 25, 26 años fuera, ¿verdad? Del país. Y entonces, de repente vuelvo en una oportunidad y encuentro una palabra en los negocios que dice bodega, bodega, bodega. Ustedes saben que esa palabrita, cuando yo salí, ¿verdad? No existía esa palabra. O sea, existía así en forma muy general, pero no aparecía así en tanto a los kioscos, ¿verdad? Kioscos. No algo, hace cuando andé por ahí, ve palabras, ¿verdad? O sea, se dan cuenta cómo va evolucionando. Y después de repente van apareciendo nuevas palabritas. WhatsAppear, de la gente. A WhatsAppeata. Esa es la WhatsAppea, ¿verdad? Y son terminologías nuevas, ¿verdad? Que van entrando poco a poco. Y cada uno entonces entra en esa nueva forma de expresarse, en ese nuevo lenguaje. Bueno, eso es lo que también nosotros estamos encontrando aquí. Hay una nueva interpretación, una nueva manera de entender. Y la palabra limosna, lastimosamente, fue también adquiriendo otro significado. Y para nosotros hoy, la limosna hasta tiene un significado muy negativo casi. Porque cuando uno, ¿verdad? Le dice, te voy a dar una limosna. Metan de ti limosna, limosna. Va, él a la gente la calcula, y vos también que estás escuchando ahí, todos nosotros que estamos aquí hablando sobre esa palabra, aquí nosotros pensamos hoy en día, eso es la palabra limosna. Pejembura, petembure. Vean la limosna ñande en guaraco anga, ahora, el significado que le damos. Pero sin embargo,
La verdadera significancia de esa palabra en griego, ¿saben qué es? Es lo más profundo, es lo que yo te doy de mí mismo. Esa es la verdadera limosna, ¿entienden? Dar limosna entonces quiere decir, yo me entrego totalmente. Por eso que la limosna nunca se refirió simplemente al aspecto económico, a la plata. La limosna es la vida del hombre. Yo que me entrego, yo que me doy. Por eso se dice, no hay que dar el pescado, sino que hay que enseñar a pescar. Pero es más fácil darte el pescado y yo me lavo las manos, que perder mi tiempo o estar contigo y ayudarte verdaderamente y enseñarte a pescar. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Nunca es tarde para hacer un cambio. Puedes decir, es que yo ya me metí en esta carrera y ya no sé cómo hacerle, estudié esto y ya entré a este trabajo. Nunca es tarde para hacer un cambio, porque Dios no quiere que te ahogues. Hola, soy el padre Rafael Pacanins. ¿Cómo enfrentar momentos de prueba y de dificultad? Hemos vivido la pandemia mundial, que ha sido un momento de crisis enorme. Pero no solamente las pandemias mundiales nos vienen a mover el tapete y a hacer la vida de cuadritos. También, por ejemplo, enfermedades, muertes o fracasos en tus negocios o que reprobaste un examen. Y hay momentos muy duros en la vida, ¿no? ¿Y cómo los puedes enfrentar? Bueno, yo creo que hay un héroe de la Biblia que nos enseña perfectamente qué hacer. Y ese es Noé. ¿Recuerdas la historia de Noé, el que construyó la barca del diluvio? Bueno, esa historia nos enseña cómo hacer para enfrentar los momentos de dificultad en tu vida, los momentos de crisis. ¿Sí? Lo primero que dice en el Génesis, el capítulo 6, que te recomiendo que leas esta historia de Noé, son 3-4 capitulitos, te los lees en 10 minutos. Dice así en Génesis 6, versículo 9. Esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado ante sus contemporáneos, un hombre fiel a Dios. Primero, vive una vida auténtica, una vida coherente ante Dios y ante los demás. Porque eso fue lo que le permitió a Noé ser elegido por Dios para llevar a cabo sus planes, ¿no? A lo mejor tú te puedes encontrar en un ambiente súper hostil, un ambiente fatal, un ambiente de a lo mejor de muchísimos vicios, a lo mejor de un gran desastre. Te puedes encontrar a lo mejor que tus amigos no piensan como tú, ni siquiera tu familia piensa como tú. Pero hay una convicción de ser un hombre, como dice aquí, un hombre fiel a Dios, un hombre justo y honrado ante sus contemporáneos. Quien tiene esa convicción tiene adentro de sí una fuerza impresionante que lo va a preparar para cualquier momento de crisis o dificultad. El hombre que es justo y honrado ante sus contemporáneos, el hombre que es fiel a Dios, escucha a Dios. Dios se reveló a Noé porque Noé tenía un corazón especial. No era como los demás. Y entonces Dios le iba confiando sus planes como un amigo. Cuando tú tienes un amigo muy querido que sabes que es auténtico contigo y que te guarda tus secretos, tú le cuentas tus cosas. Bueno, eso mismo pasa con Dios, con las personas que son cercanas a Él y que tienen su corazón puesto en Él. Entonces, lo primero, vive una vida auténtica. Segundo, obedece a Dios. Y obedece a Dios aunque sea ilógico, aunque sea ridículo lo que te está pidiendo. Mira lo que Dios le pide a Noé. Dios le revela que va a enviar un diluvio y le dice, hazte un arca de madera resinosa y la harás así. Tendrá unos 150 metros de largo. 150 metros de largo, eso es muchísimo. 25 de ancho y 15 de alto. Le está pidiendo construir un crucero. ¿Para qué? Para que él pueda ir a buscar parejas de todos los animales de la tierra y que él pueda salvar a la humanidad. Eso a veces no sé si se te hace muy lógico, pero es como una tarea bastante difícil de cumplir, ¿no? Y no solamente eso, Noé se pone a obedecer a Dios y empieza a construir esa barca cuando todavía no llovía. Entonces,
Imagínate lo que la gente iba pensando alrededor, diciendo, este no está chiflado. La esposa habrá dicho, qué vergüenza. Los hijos, ay papá, mejor yo no quiero saber nada de ti. No digas que eres mi papá. Pero Noé obedecía, incluso ante cualquier crítica, cualquier rechazo. Él era consciente de que tenía una misión de Dios y la iba llevando a cabo. Noé obedecía. Y eso también nos puede pasar a nosotros en nuestras crisis, que nosotros, Dios a lo mejor nos está pidiendo hacer algo ridículo o algo heroico. Corta esta relación, llama a esta persona, pide perdón, invierte en esto, empieza este trabajo, dedícale más tiempo a la oración, dedícale más tiempo a tus amigos. A lo mejor te pide cosas que tú dices, ¿pero por qué? A lo mejor te dice, deja este trabajo. Y tú dices, pero es que el gran trabajo. A lo mejor Dios te está diciendo, cámbiate de carrera. Y a ti te parece ilógico. Y a los que están alrededor de ti, a lo mejor también. Pero ¿no será que en eso que te está pidiendo está la situación de tu dificultad, la solución de tu dificultad, de tu crisis? Y hay que obedecer a Dios incluso cuando a ti mismo te parezca que no tienes las condiciones. Porque aquí dice, Noé tenía 600 años cuando llegó el diluvio sobre la tierra. Nunca es tarde para hacer un cambio. Pues decir, es que yo ya me metí en esta carrera y ya no sé cómo hacerle. Estudié esto y ya entré a este trabajo. Nunca es tarde para hacer un cambio. Porque Dios no quiere que te ahogues. Él quiere que flotes en el arca que Él te quiere ayudar a construir para salvar tu vida y la de tus familiares. Y ese es el tercer consejo. Haz un buen equipo. Haz un buen equipo. Porque la solución de tus problemas no va a venir tú solo como si fueras Rambo o no sé quién, ¿no? La solución de tus problemas viene en la medida en que haces equipo. Dice, Noé junto con su mujer, sus hijos, sus nueras, entraron en el arca para escapar del diluvio. Porque tu familia está ahí para ayudarte. Tus amigos están ahí para ayudarte. Y a lo mejor hoy no tienes una familia o unos amigos que te ayuden. A lo mejor eso es lo primero que hay que empezar a crear, ¿no? Relaciones fuertes de personas que van a estar contigo cuando llueva. Y es que muchas veces nos hemos dedicado a hacer amistades que luego no van a estar con nosotros en los momentos de dificultad, que realmente no son amistades, o a lo mejor por nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestras obligaciones, no le dedicamos tiempo a nuestra familia, que realmente termina siendo lo más importante. Entonces, ¿cómo enfrentar las dificultades? Sé un hombre, sé una mujer auténtico, obedece lo que Dios te diga y haz equipo, sobre todo con tu familia, que son los que más te quieren. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yara Ñe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yara Ñe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505
036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró, pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya, no me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti, tu gracia se desborda sobre mí, tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. No lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Está puesta en ti, hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya, no me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti.
ya lo he vivido. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Nos estamos concentrando principalmente en el término que encontramos aquí en el capítulo 6 del 1 al 18, la palabra limosna. Decíamos que tiene un significado muy profundo porque es la donación de sí mismo. Eso quiere decir la palabra limosna. Pero que después, poco a poco, con las influencias negativas, ¿verdad?, con otras significancias, la limosna significó como decimos nosotros, moneditas, y así sucesivamente. Ahora, queridos hermanos, tenemos que mirar mucho más allá, ¿verdad? Y tenemos que entender el verdadero significado. Y por eso aquí el Señor, cuando te está hablando, porque aquí sí te habla de una verdadera limosna, que no significa entonces pejembremía, ni significa principalmente dar plata. Que nosotros después entonces le fuimos dando ese valor, esa significancia, porque también siempre, antes pues era el trueque, ¿verdad? Era la forma de comercializar las cosas, el trueque. Y después a cada cosa se le fue dando un valor y entró dentro de la economía el valor de la moneda, el valor del dinero, ¿verdad? Y entonces así va cambiando esa mentalidad y después nosotros entonces lo metemos y lo miramos todo desde ese punto de vista. Y hoy en día, entonces, la fuerza también, cuando hablamos de estas cosas, nosotros miramos en la moneda, en la platita, ¿verdad? Normalmente, cuando hablamos de limosna. Y entonces perdemos lo esencial y lo fundamental de lo que quiere decir limosna. Dar limosna quiere decir, yo me estoy entregando y me pongo a tu servicio. ¿Qué es lo que necesitas? Y eso también va a implicar seguramente tu dinero, también va a implicar. Pero principalmente lo que está implicando es tu tiempo, lo que está implicando es tu vida, lo que está implicando es tu deseo de servicio y de ayuda, de generosidad con las personas. Por eso lo otro, como terminamos el bloque anterior, repitiendo simplemente esa frase que se dice, ¿verdad? No es cuestión de dar el pescado, sino que es enseñar a pescar. ¿Qué cuesta más? ¿Darte un pescado o enseñarte a pescar? Ciertamente que lo que más cuesta es enseñarte a pescar, porque el enseñar a pescar implica mi vida, implica mi tiempo, implica mi disponibilidad, implica entonces el estar a tu lado, implica paciencia, implica enseñarte, implica caminar contigo. Pero otro va, ambojila sevillo, na ave, se moneda a mí, ahubilla sevillo, jamonina. Listo, si te he visto, no me acuerdo. Oh, pobre. Le di una limosna. ¿Por qué les parece que justamente en el Antiguo Testamento, atención lo que les voy a decir, dice, y hasta ahora los judíos tienen eso, y el Antiguo Testamento yo les puedo decir que, como yo viví 10 años estuve, ¿verdad?, en Tierra Santa, 10 años ahí compartiendo con los judíos en Jerusalén, entonces uno ve un poco la cultura, ¿verdad? Es difícil, porque una cultura es un modus vivendi, ¿verdad? Entonces una forma de vivir y no es fácil, ¿verdad?, integrarte y ser parte esencial de esa cultura, ¿verdad? Pero uno procura, ¿verdad? Uno procura entrar y más o menos procura entender. Pero ellos dicen justamente, y en la Biblia aparece, que dice que la limosna paga y apaga y salva, dice, de los pecados, limpia los pecados, te devuelve, dice, esa gracia que has perdido. La limosna, dice. ¿Nosotros qué hacemos? Si nosotros pensamos ya directamente que la limosna, ¿verdad?, solamente por el hecho de que yo di mi platita, entonces ya apagó todo, ya pagué todo, apaga pama, a devolvema, ¿verdad? Y esto, atención, porque esto es lo que muchas veces hacen los protestantes, ¿verdad? Porque ellos insisten mucho en la cuestión de la platita, de tu dinero, de tu diezmo, de esto, que aquello, el número de cuenta, me voy a poner automáticamente, o van a hacer de plata, que esto, que aquello. Así es, así de sencillo es para ellos. Sin embargo, no es de eso.
el sentido de la limosna. No es absolutamente este el sentido. Por eso que algunas veces también es importante eso que nosotros decimos, la pastoral del diezmo. Hay que entender bien también cómo se dice la pastoral del diezmo. Entonces, por eso tiene que ser verdaderamente una pastoral. Hay que entender el significado, porque si no podemos caer en el mismo error. Pensamos que el diezmo es simplemente dar tu platita, dar tu porcentaje, y entonces con eso yo ya me lavé las manos. No, la palabra limosna significa entonces una entrega, un servicio, una generosidad de la persona. Yo mismo entonces, que lo doy y que me doy, que me entrego. Hay, por ejemplo, muchas personas, catequistas, boriajú, todo lo que sea, pero sin embargo están dando mucho, mucho más, ¿verdad? De muchas personas que dicen, no, yo doy mi diezmo, amén, de 1 millón, 2 millones, no sé cuánto da. Pero después nunca aparecen por la capilla, nunca aparecen por la iglesia, nunca aparecen, ¿verdad?, en un entregarse sinceramente por las familias, por el barrio, por la gente. No, llame Emma. Nada ve a pella pobre la picotea. Nada ve la picotea me está me listo. A Emma la se diezmo. Eso no es lo que el Señor realmente está pidiendo. Tu diezmo va mucho más allá. También implica, por eso les estaba diciendo, también implica tu esfuerzo y también el fruto de tu trabajo. No hay ningún problema. Pero por eso te está diciendo aquí, cuando dice, ustedes, por tanto, cuando den limosna, no lo anuncien a toque de trompetas, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser honrados por los hombres. Para ser honrados por los hombres. O sea, se llame emande. Entonces, upea, de ahí para ponerla se ame ande. Lo que quiero es verte a vos comprometido y generoso con tu comunidad. Volvemos enseguida con más. Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. Parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. Y no puedo parar de cantar,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Estábamos hablando sobre este elemento tan importante que le llamamos limosna. Bueno, la limosna, que es una entrega, que es un servicio, que es generosidad, que es entonces la propia vida. Y de ahí vienen todas las consecuencias, ¿verdad? Porque, a ver, una mamá, un papá que se entrega totalmente a su hijo, a su familia. A ver, ¿qué es lo que invierte por su familia? Díganme, ¿qué invierte? Invierte su tiempo, invierte su capacidad, su inteligencia para enseñarle, sentarse. Ahora sí que en la pandemia las mamás, los papás tienen que estar sentados ahí con su hijo y ellos hacen de maestro. Tiene que invertir su tiempo, su espacio, es cana. Hay que reinventarse, ya es agüeña, ¿verdad? Invierte su dinero, evidentemente. Lo que trabaja, el esfuerzo, lo que gana, lo que es su sueldo. Entonces invierte en la educación de sus hijos, invierte en la alimentación, invierte en el vestido, invierte en la vivienda, invierte en el hacer, en el deporte, en fin, todo lo que significa. Japean con la limosna y napeando por una vaina. Y no es entonces, si yo le digo a mi hijo, mi hijo te iba a dar una limosna, o vos papá me está dando una limosna. Bueno, si verdaderamente lo entendemos en un sentido positivo, dar la limosna es lo máximo que podemos hacer. Por eso que también esto entra entre los chistes, ¿verdad? Que suelen hacer los párrocos o lo que sea en las iglesias, ¿verdad? Hablan de limosna, el areme hablan de limosna, ¿verdad? Níquel, lleva. Entonces dice que un párroco mandó a hacerlo así, tito con agujero, su, ¿cómo se llama? Su canasta para recibir, ¿verdad? Entonces la movía y la moneda ahí, plin, 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 joder, y te llega, entonces ahí lo que él quería era que solamente se ponga billete, apeando vamos ahí, güey. Entonces, bueno, eso entre chiste y de veras es para que entendamos, ¿verdad? Lo que significa entonces una entrega generosa, ¿verdad? Que no va a girar simplemente en torno de un dinero, sino que va a girar verdaderamente en torno de la predisposición del corazón. Por eso, el Evangelio, como decíamos recién, cuando tú des limosna, no hagas entonces como hacen los paganos que se ponen ahí y le anuncian al toque de trompetas, como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles, etcétera, para que sean honrados ya por los hombres. Como si fuese lo máximo. Te aseguro, dice, que el que ha dado más es aquella persona que ha dado lo que es aquella persona que se ha entregado a sí misma. Eso es lo que vale, ¿verdad?, ante el Señor. Les aseguro, dice, que ellos ya tienen su recompensa. Cuando tú des limosna, que tu mano izquierda ignore lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Qué lindo entonces el elemento que aquí nos está diciendo como un colofón, ¿verdad? Como una conclusión. Entonces, ¿dónde está la recompensa? ¿Dónde está lo positivo, ¿verdad?, de la limosna? Y ahí nosotros entendemos que, claro, porque vio tu Padre te va a darlo todo lo máximo, etcétera, etcétera, el mejor premio, porque eres vete en limosna, como nosotros entendemos, vete en urore y la remea. En la lógica, ¿verdad? Nosotros mismos vamos a decir, pero este no tiene sentido, ¿verdad? Este no tiene sentido. Entonces, darse, entregarse. En el fondo, ¿saben qué? Como la Biblia siempre gira en torno a la comunidad, y la Biblia todo gira en torno al hombre, a la persona. Lo que aquí entonces se está buscando y se está diciendo el autor sagrado y la reflexión teológica que se está haciendo es entender que lo que nosotros donamos, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros ofrecemos de nuestro ser, de nuestra vida, lo estamos haciendo por el bien de toda la comunidad. Si no hay un pobre en la comunidad, toda la comunidad entonces está contenta y va adelante. Díganme si hay 2, 3, 4, 5 mondajá en un barrio. Aquí sabemos lo que es los vecinos. Fulano, 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 ahí son chicos no sé qué cosa, son drogadictos, son estos, son mondajá.
A ver, díganme cómo viven esas familias. Seguramente que tu portón, tu muralla, ahí encima tenés todo este alambre de púa, encima tenés electrificado, después otra vez tenés cámara y después tenés otra vez 3 perros ahí hambrientos, etcétera, etcétera, que están así. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque eres cuaina hoy, pero vi, ne vecino hoy, pepe jamón hoy, la inmundad. Bueno, pero atención. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? Miren que el cristianismo es demasiado exigente. Capítulo 5, versículo 20, ni que penderizar dice, les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Quiere decir que si para vos es más fácil levantar una muralla de 5 metros, mandar electrificar, poner 5 reflectores, poner 5 cámaras, ahí tener 4 perros, mi niña de su pareja, etcétera, etcétera, y no sé qué otra cosa, para evitar, ¿verdad?, que vengan y me roben. Entonces, no sé si nuestra vida es demasiado cristiana y si estamos verdaderamente haciendo algo por los demás. Yo digo que esto es cuestión, ¿verdad?, primero de una conversión sincera, ¿verdad? Ante Dios tenemos que mirar, nuestra conciencia tenemos que mirar. Primero eso. Segundo, tenemos que ver cómo podemos hacer y tenemos que comenzar, como se dice siempre, por casa. Tenemos que comenzar por casa. ¿Qué significa comenzar por casa? Lo primero que tenemos que hacer es, como decía un profesor mío, un redentorista espectacular, ¿verdad?, en el aspecto de la pastoral, él decía, hay que patear las calles, decía. Hay que patear las calles. Váyanse a patear las calles. Es guatana. Es Juana, llevo lea, ella misma habla de vecinos cuera, vaya boicó, más ponerle en Boriajúa, más ponerle en Contebeba, ¿viste? Eso ya es formar comunidad. Pero vamos a comenzar por casa. Hay algunos que sinceramente les digo, yo así he recorrido a muchos lugares, ¿verdad? Y de repente esas personas nunca ni pisaron la capilla de su barrio. Y esa capilla está ahí a media cuadra, a 1 cuadra, a 2 cuadras, a 3 cuadras, lo que sea, está su barrio, se le pertenece ese lugar. Nunca, ojo hay movimiento, ojo mumbure, ojo kilómetros y kilómetros. Ojo, Pepe ayuda. Y después te habla y para los pobres, para esto, y hacemos esto y aquello. Oye, bona, pero ¿sabes qué? Hay que comenzar por casa. Jaupea y se la limosna. Ni oír la rejote aquí y allá solamente para tocar las trompetas y para que te vean. Bueno, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización.
Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Estamos entonces nosotros reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Estamos en este capítulo que a mí me parece que es esencial, fundamental que nosotros entendamos, queridos hermanos, porque con Ñande da ya yesa cuaino, da ya yesa pe aino, handa ya poino, alleva entonces y cota Ñande jehuila cristiano urei. Ya la parei la tapanana Ñande entonces ya lleva bautizaba que tu shaña en bojera lleva Ñande la ya coja cristiano haisha, handa ya poila ya poena. Entonces por eso estamos insistiendo mucho en esta palabrita, ¿verdad? De lo que significa la limosna, de lo que significa entonces una entrega. Es la generosidad, entonces, queridos hermanos. Es la entrega y es el organizarse y es el mirar. En el bloque anterior estábamos hablando, ¿verdad? Que estas limosnas nosotros tenemos que comenzar por casa, es decir, por nuestro barrio. Primero luego por tu casa. Entonces, es más fácil, yo le estaba diciendo, levantar murallas, poner esto, poner cámara, poner esto, aquello, que meterte, ver, reunirse con todo el barrio, ¿verdad? Y decir, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar a esta familia que tiene? Aquí tiene a uno que es drogadicto, a uno que es ladrón. Aquí, allá, el otro, el vecino, ese también que está ahí sin trabajo y entonces en cualquier momento cuidado, ahora jatan de IP, ahora jatan de IAMOA. Entonces, ¿qué es más fácil? Que vos te encierres todo. Y sí, seguramente es más fácil. Apaga paiteamos y paite bebé, entonces ya amo y llega. No olvidé eso, no le dije. Esa empresa, ¿cómo que se pone? Y aquí de seguridad, me acuerdo. Entonces es muy bebé. Entonces aquí está vigilado, etcétera, por tal empresa. Bueno, es más fácil, ¿verdad? Que verdaderamente preocuparnos, porque viste, eso pues te lleva tiempo y te lleva fatiga y te lleva entonces la propia vida. Eso es lo que significa limosna. Eso significa en griego la palabra limosna. Verdaderamente, upeango la palabra limosna. Es decir, el dedicarte, el entregarte, lleva. Pero vamos a comenzar por casa. A mí no la llamamos ver, la lleva. Que yo soy de tal movimiento, que yo soy de tal grupo, que nosotros aquí nos reunimos y que nosotros luego hacemos esto para esto y que nosotros lo hacemos esto para aquello. Alleva. Y muñe por uno bebe alleva. Que se vea, que se note, que el movimiento en todo caso tenga su influencia sobre ese lugar donde nosotros estamos. Por eso que es importante entonces el aspecto también carismático, ¿verdad? Yo no digo que uno pueda ir de aquí para allá de vez en cuando, ¿verdad? Dentro del movimiento, pero lo esencial y lo fundamental es que te tiene que insertar en tu comunidad. Es tu comunidad ahí donde el Señor te puso. Y ustedes saben muy bien que pedagógicamente la iglesia es una institución milenaria, no es una institución que se inventó ayer. No es que hoy viene un papa o viene un obispo o viene un sacerdote y te dice, bueno, desde hoy la iglesia es esto o la iglesia es aquello. No. La iglesia entonces se fue construyendo con la comunidad. Se fue construyendo poco a poco los elementos básicos, elementales, fundamentales. Ciertamente que no nos vamos a encerrar y vamos a decir como una cuestión dogmática, una cuestión ahí ya que se encierra y que no somos capaces de abrirnos a los demás, ¿verdad? No, la iglesia nunca te va a parar si es que se está haciendo el bien y se está abriendo a los demás. Jamás, jamás. Pero te invita, te insiste, te acompaña y te dice, bueno, ¿sabes qué? Tenemos que comenzar por casa. Y por eso tenemos todas estas divisiones territoriales, ¿verdad? La iglesia se divide en territorios justamente para que exista un acompañamiento, pero así, concreto, ¿verdad? Ese acompañamiento tiene que ser concreto con las familias, con las personas que están en este territorio.
territorio, ¿entendiste? Entonces el que está ahí dentro de ese territorio se tiene que preocupar. Entonces toda la familia, ese movimiento, por eso es que todos tenemos que estar preocupados y decir, bueno, yo en mi barrio, yo en mi capilla, yo en mi diócesis, yo en mi parroquia, verdaderamente se está desarrollando o no se está desarrollando todos estos carismas y estas riquezas que pueden ayudar a la gente, a los jóvenes, a los niños, ¿verdad? Porque algunas veces también, como nosotros no nos dejamos tocar por Dios, entonces nos falta conversión, entonces incluso desde el aspecto religioso, algunas veces cortamos a las personas. Algunas veces los obispos o, no sé, los párrocos o en nuestras capillas, los encargados, etcétera, etcétera, ¿qué hacen? Le cortan. No queremos que este fulano aparezca aquí. No queremos que este movimiento esté aquí. No, o mejor dicho, no queremos. No quiero. Lleguen de ahí. Pero esa persona, ese solo no, es la iglesia. ¿Entienden? La iglesia es la comunidad. Hay que reflexionar, hay que ver. Y claro, entonces uno entiende así por qué hay fugas después, ¿verdad? ¿Por qué hay fugas? Porque yo aquí no me siento bien recibido, entonces voy. Y mucha gente dice así, padre, yo me voy a tal lugar, porque ahí es a bendiga tuya, llevo un bebé. Bendiga tuya, va a añemose en síntesis, ¿verdad? Entonces eso no es iglesia. Viste que la limosna va mucho más allá, queridos hermanos. La limosna significa tu entrega, tu generosidad, y mañana, y yacuá, cómo tengo que trabajar, qué es lo que tengo que dar, de dónde tiene que salir ese deseo de evangelizar, cómo tengo que hacer. O sea, es una organización, y hasta diríamos una organización territorial, ¿verdad? Ustedes saben que la iglesia en este sentido siempre ha sido pionera en las metodologías, en los trabajos, en los pensamientos. ¿Saben por qué? Porque la iglesia, al ser una estructura, una institución tan grande, tan universal, y entonces tienen muchas cabezas, muchos ojos, muchos músculos, ¿verdad?, que se mueven. Y entonces, todo eso, imagínense la riqueza y la experiencia de una comunidad que se va enriqueciendo con su vida y después que va proyectando y le va ayudando a que los otros también puedan poner en práctica lo mismo. Lo importante entonces es compartir la vida, darse cuenta y desde ahí responder a esta propuesta. Todavía nosotros no estamos hablando del responder. El responder vamos a encontrar, según San Mateo en su teología, en el capítulo 8 y el capítulo 9. Más adelante hablaremos de esto. Y por hoy nos despedimos de nuestro curso bíblico. A peña continuada de San Mateo Rubide. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.